Señoras y señores, distinguidos amigos, socios y directivos del Centro Asturiano de Madrid y también de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, cuyo presidente, el doctor Antonio Sáez Crespo, que por problemas de salud no puede acompañarnos, que dirijo estos encuentros de educación y salud, en cuyo marco hoy entregamos el título de Asturiano Adoptivo en Madrid al doctor Jesús Martín Ramírez, director de la Cátedra Global Nebrija Santander sobre gestión de riesgos y conflictos de la Universidad Nebrija. La presencia y el papel de Asturias en Madrid no se comprenden del todo sin el Centro Asturiano de Madrid, cuya andadura se inició en el siglo XIX, concretamente en 1881, pero además hemos de tener en cuenta la destacada contribución de otros asturianos. Es el caso de don Manuel Villa Cellino, cuya visión llevó a la creación de la Universidad Nebrija, conocida como la Universidad de los Asturianos, de la que es presidente del patronato de su fundación y también del Consejo Rector, con sede en Madrid y en otros campus en la comunidad madrileña, fundada en 1995, aunque hoy pues ya crecida y continúa en este desarrollo, acoge a más de 12.000 alumnos de más de 50 nacionalidades. Perdón por... Es que lo están retransmitiendo. No, Armando, no te entienden. ¿Podemos quitarlo nosotros? Problemas técnicos. Bueno, disculpen, estas cuestiones Ayer el directo. ocurren, es el directo y la tecnología, pues... Ayer y hoy teníamos un cita, el último, el 61, pues el 60 lo hicimos con Valentín y la Complutense en Bratislava y estuvimos toda la mañana. Gracias. Con problemas técnicos. Bueno, eso no hace falta que sea, pero que toda la parte cuestionaba de lo que quiero decir. Que no es el Centro Asturiano de Madrid, sino la Academia de Policía de Bratislava no sabía cómo funcionaba esto. Bueno, eso es un consuelo, realmente, porque además estamos en un examen permanente. Uno aprende a manejar uno de estos programas, como nos ocurre también a nivel universitario, y enseguida te lo cambian, y viene otro más moderno, etc. De manera que, muchas gracias. Estaba hablando ahora de la Universidad de Nebrija, la Universidad de los Asturianos, con el presidente del patronato de su fundación y del Consejo Rector, don Manuel Villa Cellino, que decimos que acoge hoy a más de 12.000 alumnos de más de 50 nacionalidades y 1.500 trabajadores y profesionales. De manera que nuestras felicitaciones. Ser asturiano no es únicamente haber nacido en Asturias, es algo que sabemos bien en esta casa, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, un pedacín de Asturias en la capital, donde tienen su hogar. Junto a los aspectos geográficos e históricos, ha de considerarse también la dimensión afectiva, emocional. Me refiero sobre todo al sentimiento de amor a la tierrina, un sentimiento que pese a la niebla busca el sol y pese al asfalto anhela acariciar la hierba. No hay nunca una identidad acabada, aunque sí unas raíces. Tenemos que construirnos y reconstruirnos permanentemente en interacción con los demás. Así se forja la identidad. Con donaire machadiano podríamos decir que hemos de andar muchos caminos, abrir muchas veredas, navegar en 100 mares y atracar en 100 riberas. Sobre esa multiplicidad de rutas tienen mucho que decir los emigrantes. Por eso no se puede entender la identidad de Asturias sin el fenómeno migratorio, sin la Asturias viajera, sin la Asturias exterior. Hoy los asturianos de aquí y de allá, con la santina en el altar casero y en el corazón siempre, estamos más cerca gracias a las tecnologías, aunque tampoco el toque del ratón mitiga del todo la señaldad. Cataluña, Madrid, Europa y más allá América, la América hermana, la América hispana,
saben mucho de estas caravanas de emigrantes esperanzados. La identidad de Asturias no se entiende sin España, a cuya gestación contribuyó decisivamente el Reino de Asturias. Ahora que la cuestión de la identidad nos sacude desde algunas comunidades, debemos fortalecer nuestro compromiso con el cultivo de las propias raíces, un dato que recientemente recogía, refiriéndose en concreto al Centro Asturiano de Madrid, el periodista Fernando Granda, en el periódico La Nueva España, así como con la apertura al resto de España y también del mundo. Con orgullo participé hace 4 días como presidente del Centro Asturiano de Madrid en la hermana Casa de Castilla-La Mancha en Madrid y junto a otras casas regionales y asociaciones de la capital en una lectura conjunta de la Constitución española, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico que ilumina nuestra convivencia y nos inspira frente a la arrogancia, la desfachatez y el narcisismo de los que se empecinan en dividirnos. Por todo ello, querido Jesús, levantamos hoy orgullosos este título que está esperando aquí en la mesa y que te concede unánimemente la Junta Directiva de este Centro Asturiano, no por sangre o por filiación geográfica, sino por virtud y mérito. El buen modo de ser es hacer, y tú has contribuido con tus conocimientos, con tu experiencia y con tu esfuerzo a engrandecer esta casa, que es la tuya. Singularmente nos has apoyado en la vertiente científica, en la organización de encuentros internacionales y en la publicación de libros, con la generosa participación y patrocinio de la Universidad de Nebrija. Invocamos en este tiempo el espíritu de la Navidad, cuya energía, magia e ilusión precisamos, y en muestra de afecto, de admiración y de gratitud te entregamos el título de Asturiano Adoptivo en Madrid, síntesis de expediente fraterno. Pero permíteme ahora que siga la costumbre de esta casa y que presente al presentador, siquiera sea brevemente, el profesor Dr. don Manuel Villa Cellino, actualmente presidente del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija y presidente del patronato de su fundación. Desde agosto de 1995 hasta agosto de 2005 fue rector de dicha universidad. Accedió a ese puesto tras una amplia trayectoria en el seno de la institución Nebrija, pues fue profesor titular de Organización de Empresas desde 1988 y director del Departamento de Economía y Administración de Empresas desde 1990 a 1995. También fue presidente del patronato del Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF, centro adscrito a la Universidad Complutense desde el año 2006 al 2016. Preside actualmente el Comité Permanente del Foro Emilia Pardo Bazán, que agrupa las universidades privadas de España y es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, entre otras funciones institucionales. Su actividad docente e investigadora se redujo sustancialmente desde su nombramiento como rector en 1995, pues desempeñó también otros puestos directivos en fundaciones y empresas de formación y de producción como director financiero y director general, además de los citados. Es miembro de los consejos de administración de varias empresas familiares y ha trabajado siempre en estrecho contacto con la universidad y la empresa desde que se licenció en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, en la sección de Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1987. Como complemento a esta semblanza profesional y académica, debo recordar que la Universidad Nebrija, la Universidad de los Asturianos, como he dicho, es entidad asturiana adoptiva en Madrid y que don Manuel Villa Cellino es manzana de oro, asturiano universal, en este caso conjuntamente con todas las casas y centros asturianos de la Comunidad de Madrid, miembro del Comité Directivo del Consejo Superior de esta casa, patrocinador de la misma, una persona en definitiva clave en nuestros enlaces también con Compromiso Asturias 21, que ahora preside don Eduardo Sánchez Morrondo. Gracias a don Manuel Villa Cellino hemos estrechado nuestras relaciones con esta asociación asturiana, me refiero al Compromiso Asturias 21, que se encarga de aglutinar a profesionales de diversos sectores repartidos por el mundo y que promueve el retorno de conocimientos y experiencias adquiridos fuera de Asturias.
Por todo, muchas gracias, don Manuel, y le cedo ahora la palabra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Valentín. Voy a empezar con esta cosa tan sencilla de que la unión hace la fuerza, y por eso siempre que podemos intentamos ayudar tanto al Centro Asturiano como cualquier otra institución. Y también un pequeño comentario sobre nuestro mundo universitario, del que diré dos palabras. Muchas veces en el mundo universitario creemos que lo más importante es la competencia, la competitividad, que cada universidad quiera ser mejor que las demás, pero al mismo tiempo sabemos que para mejorar la competencia en cualquier sector lo que hay que mejorar también es la cooperación. Es decir, competir y colaborar tienen que estar unidos tanto dentro de las organizaciones como entre las organizaciones. Y esa es la razón por la que con mucha generosidad mis compañeros de otras universidades privadas eligen sistemáticamente a la Nebrija como presidentes de esa organización, porque sabemos llevar a la práctica esa dualidad que parece a veces enfrentada de competir y colaborar con todos nuestros compañeros universitarios. Voy a lanzar precisamente esta presentación que voy a hacer muy brevemente de don Jesús con una referencia muy breve a nuestro mundo universitario, ¿no? Ese mundo universitario hay que afrontarlo de una forma cada vez más compleja, puesto que el mundo en general está evolucionando tan rápido que cada vez surgen, bueno, pues eso, más temas de interés sobre el futuro del mundo y sobre el futuro de España, ¿no? Y nosotros tenemos esa costumbre de afrontarlo siempre con tres características que luego el doctor Martín Ramírez yo creo que ha hecho de su vida en parte una reflexión similar, ¿no? Nosotros afrontamos los temas universitarios con esfuerzo, pasión y compromiso con la generación del mejor talento. El esfuerzo siempre va a ser necesario en la vida. La pasión es la mejor forma de lanzarse, de involucrarse al máximo con la actividad que uno realiza, porque es cuando le salen a uno todas las energías más positivas. Y naturalmente el compromiso con el talento es parte esencial de ese mundo universitario. Decimos que en Nebrija muchas veces no solo intentamos seleccionar a los mejores estudiantes, siempre queremos ser lo que se llama una universidad aspiracional, es decir, que haya menos plazas para estudiar que candidatos para entrar en la universidad. Entonces, para llegar a ser esa universidad aspiracional, siempre tenemos que exigir al máximo a nuestros estudiantes, y siempre suelo aclarar que en nuestro mundo universitario el cliente de la universidad es la empresa cuando contrata a nuestros graduados, la empresa o la institución. Nunca va a ser el estudiante un cliente, porque a un cliente no se le transforma, no se le exige, no se le endurece, digamos, los distintos caminos que tienen que pasar para llegar a su formación. Y por eso nos parece que en este mundo universitario al que estamos ya tan acostumbrados, esa capacidad de esfuerzo, de pasión por el aprendizaje, por el saber, es lo esencial. Tenemos 1.200 profesores, como se acaba de decir, y naturalmente esos 1.200 profesores han demostrado un talento reconocido y se implican cada vez con más intensidad en ese hacer disfrutar a los alumnos con la propia formación y con la pasión por aprender, por el conocimiento. Por eso no tiene nada de sorprendente que el doctor Jesús Martín Ramírez sea un integrante distinguido de nuestro cuerpo docente. Porque si uno repasa su biografía personal, siquiera brevemente, lo cual es difícil por la variedad y amplitud de la misma, las primeras ideas que se le vienen a la cabeza, que me han venido a mí a la cabeza, es que ha dirigido su vida, pues eso, con esfuerzo, con pasión y con compromiso con el mejor talento. Como les decía, la trayectoria del doctor Martín Ramírez es amplísima, tanto que cualquier síntesis, por muy rápida que quiera hacerlo, va a ser incompleta, pero voy a intentarlo. Jesús es madrileño y entre su formación lo que yo resaltaría es que combina los estudios médicos, los humanistas y los jurídicos. Es doctor en medicina y cirugía en la disciplina de neurociencia y en filosofía y letras en pedagogía. También tiene un máster en altos estudios de la defensa, así como 3 títulos superiores en defensa nacional, en política europea de defensa y en ciberseguridad. Y ha sido Research Fellow del International Security Program de la Universidad de Harvard y Visiting Fellow de la Howard Institution of War, Revolution and Peace de la Universidad de Stanford, ¿no?
a lo largo de toda esta dilatada trayectoria profesional, ha trabajado, entre otras cosas, entre otros muchos campos, en educación comparada, en las escuelas europeas de la entonces Comunidad Económica Europea, en Italia y en Benelux. Y por ponerles algunos detalles, en el ámbito de la neuropsicología, en las universidades Libre de Berlín, de Stanford y de París. Y luego en el campo de seguridad y defensa, ha colaborado con el Centro Superior de Defensa Nacional de España y con las universidades norteamericanas ya citadas, donde probablemente radican los mejores grupos de investigación y de reflexión norteamericanos, ¿no? Pero aún más, porque en materia como la psicobiología ha desarrollado también su labor en las universidades de Ruhr, en Bochum, en la Libre de Berlín, como ya hemos dicho, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Sevilla, en el Laboratorio de Etología del Centro Ramón y Cajal de Madrid y en el Departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y en su Instituto de Estudios Biofuncionales, dirigiendo el Grupo Complutense de Investigación sobre Sociopsicobiología de la Agresión. Y naturalmente para nosotros, para la Universidad de Nebrija, es un privilegio que en la actualidad sea catedrático de nuestra universidad y que dirija la cátedra a la que aún haré referencia un poco más adelante, porque no quisiera dejar pasar esta reseña sin hablar también del doctor Martín Ramírez sobre sus investigaciones sobre la violencia desde el punto de vista biológico, que lo ha hecho desde principios de los años 70 y siendo como es uno de los mayores expertos en el estudio de la agresión, lo que le ha llevado a analizar el comportamiento de distintas especies animales y de diversas culturas humanas. De esta forma, es un referente en el análisis y prevención del terrorismo. Sobre estas y otras materias ha publicado medio centenar de libros y más de 500 publicaciones científicas. Pero aún es más relevante, en muchos casos, la lista de instituciones en las que ha desarrollado su labor docente o en las que ha prestado asesoramiento práctico, que sería casi interminable la lista, pero por citar algunas, les diré que es asesor científico de la UNESCO, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Así pues, Jesús Martín ha dedicado su vida a estudiar las causas del comportamiento agresivo y a buscar fórmulas para controlarlo. Y en este momento ese conocimiento le ha llevado a profundizar en todo el tema de la resolución de conflictos. Por eso, como les decía, dirige esta cátedra, de la que nos sentimos orgullosos, que el nombre completo es Cátedra Global Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos. No podía ser de otra forma que tuviéramos una persona como Jesús Martín por el interés de la universidad en estar siempre en vanguardia de muchas de las investigaciones. Pero, por citar un tema que me parece relevante, nos suele decir el doctor Martín Ramírez que en este momento vivimos en el momento menos violento de la historia de la humanidad. Y esa es una convicción que yo comparto, que luego él probablemente nos ampliará, y naturalmente de un estudioso como él tiene que ser muy importante todo esto que él nos va a contar a continuación. Pero voy a resaltar una faceta antes de ir terminando, y es que la primera formación del doctor Martín Ramírez es la de médico, ¿no? Como ya he dicho, se especializó en salud mental, y yo sí quisiera hacer esta referencia, que podría decirse que a lo largo de su carrera esa preocupación por la salud de las personas se ha trasladado a analizar la salud del conjunto de la sociedad. Porque a fin de cuentas, analizar la agresividad y la génesis de la violencia, desarrollar estrategias para la resolución de conflictos, no es sino velar por la salud de la colectividad, de todos nosotros. Un trabajo que creo absolutamente necesario. Y como le decía, otra característica importantísima para mí del doctor Martín Ramírez es su carácter multidisciplinar. Tiene una visión siempre global de todos los problemas, holística, como se diría, ¿no? Porque en su labor investigadora siempre ha sabido combinar un amplio aspecto de abanicos, de conocimiento, y los ha integrado en esa concepción humanística que resuman todos sus libros, ¿no? Creo que hoy más que nunca, un poco como resumen, necesitamos abordar los problemas desde ese punto de vista plural, una vocación que late en la propia etimología de la palabra universidad y que nosotros en la Universidad de Nebrija intentamos hacer realidad todos los días.
Con esta idea termino, dando la bienvenida al doctor Martín Ramírez a este grupo de amigos, unidos no por la procedencia, sino por los afectos y las convicciones. A los asturianos, pocos nos ganan en amor a nuestra tierra, pero también en el deseo de abrirnos a nuevos horizontes y a nuevas personas, como nos estamos abriendo. Por eso Jesús, que nació en Madrid, es uno de los nuestros, porque si algo le queda claro a quien lo conoce, es que el nuevo asturiano adoptivo en Madrid es también un hombre universal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Creo que es el momento de entregar el título, de manera que vamos a proceder a su lectura. Si eres tan amable, Pilar, es nuestra secretaria general, Pilar Riesco, lo va a leer y se lo entregamos. Sí, el diploma que acredita el título dice: el presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en sesión especial para concesión de galardones, acordaron por unanimidad conceder el título de asturiano adoptivo en Madrid al doctor don Jesús Martín Ramírez, por su generosa y valiosa colaboración con el Centro Asturiano de Madrid. Madrid, el 9 de diciembre del 2021, firmado por el presidente y por mí. Muchas gracias. Y ahora, doctor Jesús Martín, Jesús, ¿quieres decir unas palabras? Pues es el momento también. Queremos agradecer a las personas que nos siguen virtualmente. Gracias por acompañarnos en este acto entrañable. Muchas gracias. Me siento realmente abrumado por las palabras que me habéis dedicado a ambos. Siempre que se recibe un premio, hay que empezar diciendo que es un honor no merecido. Aunque en nuestros adentros pensamos que ya era hora que nos hubieran dado. Sin embargo, en este caso es de todo verdad. En mi trayectoria profesional no encuentro méritos que se lo merezcan, aunque me he sentido realmente colorado por lo que Manuel Villacelino ha dicho de mí, y bueno, y Valentín también. Pero como el último es ese, es lo que más me acuerdo, ¿no? El único ligazón que encuentro con el Centro Asturiano de Madrid es que su presidente, al sucederme como director del Grupo Complutense de Investigación que yo dirigía desde el siglo pasado, ha permitido un contacto científico muy fluido y fructífero. Hemos organizado no pocos ciclas conjuntos en la Universidad Complutense de Nebrija, donde ahora trabajo, y hemos publicado unos cuantos libros a través de las editoriales Vikings y Nebrija, además de diversos encuentros sobre salud y educación como este, donde en este propio centro asturiano pues hemos participado activamente ambos. Quiero agradecer mi agradecimiento a Manuel Villacelino, fundador y presidente del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija, y que en el contexto en que estamos quizá lo más orgulloso es que es Manzana de Oro, que es el galardón máximo que tiene este centro. No solo por la generosidad de dedicarme algo de su precioso tiempo en el laudarse al día de hoy. Vino ayer desde Asturias, no sé si para hablar sobre mí o por el tiempo que hacía llegué a tan malo que venció el médico corriendo. Pero en fin, ambas cosas, pero sobre todo, ahora en serio, porque al abrirme en Nebrija, junto al entonces rector Juan Cayón, hasta mi jubilación forzosa de la Complutense, me ha permitido prolongar no pocos años mi actividad académica. Por lo tanto, realmente os agradezco a todos
y por supuesto a todos los que habéis venido, amigos, familiares más cercanos, y por acompañarme en este tiempo tan precioso para mí como es el día de hoy, muy entrañable, por cierto. Dicho lo dicho, que es un honor no merecido, procuraré llevar esta distinción con orgullo y la dignidad que se merece. Y con esta introducción de agradecimiento, que lo he hecho con todo corazón, permitidme que empiece mi lección. Aunque mi mensaje de presente intervención intenta reflejar lo más objetivamente posible los actuales conocimientos científicos sobre el concepto de sexo y apuntar algunas consideraciones culturales respecto al concepto de género, representa solo la opinión de quien nos habla, ya que parafraseando a Kant, ningún déspota debería restringir la libertad de pensamiento de que gozan los seres dotados de la religión universal de la razón que habita en toda persona corriente. Los conocimientos científicos actuales nos permiten afirmar que el sexo es una realidad biológica, mientras que el género, además de su significado estrictamente gramatical, en las últimas décadas suele utilizarse también como un constructo cultural de estereotipos. Por el contrario, varias normas programadas por el actual gobierno español, como la Ley de Protección de la Infancia, la de Garantía de la Libertad Sexual o la Ley de Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Transexuales, introducen posiciones acientíficas, basadas en que el cambio del sexo es un mero sentimiento. Pretenden borrar el sexo como si no fuera un asunto biológico. Es una falacia que la realidad biológica sea elegible y que ser hombre o mujer solo sea cuestión de sentimientos, explicando que una niña puede nacer con pene o con vulva. Como telón de fondo, quisiera empezar mi intervención resaltando que todos los hombres de la especie Homo sapiens somos iguales por naturaleza y diferentes solo en lo accidental, como recordaba Teodócer, el Papa Pacelli, y quiero empezar con su referencia, porque es un ejemplo de la necesidad de no separar dos formas de conocimiento que todo ser humano tiene en la búsqueda de la verdad con mayúsculas, la fe y la razón, ya que si la separamos dividimos a los hombres y cada parte se quedará con su verdad, mientras que, como decía Antonio Machado, ya mencionado por nuestro presidente, lo que hay que buscar no es tu verdad, sino la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Yo mismo, a lo largo de mi ya larga vida académica, siempre he procurado insistir, como Manuel ha mencionado, en una perspectiva transdisciplinar, holística, o como creo que decía él, es decir, una unidad de ciencias nada incompatible con la espiritualidad. ¿Qué términos más adecuados? ¿Sexo o género? Nuestra postura, en pocas palabras, es que hablar de género en vez de sexo, aunque sea algo políticamente correcto, es incorrecto lingüística y científicamente. Nos explicaremos más detenidamente. Primero, hablar de género en vez de sexo es lingüísticamente incorrecto. En el 2004, cuando se propuso la ley contra la violencia de género, el gobierno de Zapatero consultó a la Real Academia Española de la Lengua y esta docta institución desaconsejó utilizar la expresión género en el nombre de la ley por razones estrictamente idiomáticas. Es un anglicismo que contraviene los usos lingüísticos del español. En castellano, es un término técnico aplicable a palabras, no a criaturas, pues su uso idiomático común se refiere al género gramatical, masculino, femenino o neutro. Consecuentemente, propuso toda una serie de alternativas para sustituirla: violencia doméstica, violencia por razón de sexo, violencia sexista, violencia contra la mujer o violencia en el entorno familiar. El hecho es que la terminología género, aunque algunos bautizan este tipo de violencia, es muy desafortunada desde un estricto punto de vista de la lengua española, pues conculca aspectos gramaticales firmemente asentados
en nuestro sistema lingüístico. Aunque su pretendido objetivo sea contribuir a la emancipación de la mujer y que alcance su igualdad con el hombre en todos los ámbitos del mundo profesional y laboral, no tiene sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad, ni impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real. Como muy tajantemente concluye la RAE, muchos hispanoparlantes consideramos insostenible suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícitamente relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que nos sigan tal directriz, ya que, existe la academia, no garantizarían la visibilidad de la mujer. Ambos términos, por tanto, género y sexo, no tienen por qué estar relacionados entre sí. En no pocos idiomas, su asociación es meramente incidental. En alemán, el género de una palabra puede no tener nada que ver con el sexo de la criatura a la que se refiere. El género de la muchacha, das Mädchen, es neutro. Por muy femenino que sea, por muy guapa que sea la muchacha. En inglés, sin embargo, la tercera persona singular de sus pronombres sí distingue el sexo. She and she. E it, para lo que no sea ni macho ni hembra. Para lo que no tenga sexo. Pero no es una distinción de sexo, sino de sexo, no es una distinción de género, sino de sexo biológico. El inglés no tiene género gramatical. Dicha distinción no se da en otros idiomas, como en vasco, finés, húngaro o chino mandarín. A diferencia del inglés o del español, en ninguno de ellos encontramos nada que corresponde con él, ella o ello. Pero esto no significa que quienes hablen dichos idiomas no establezcan diferencias sexuales o no lo expresen lingüísticamente cuando lo consideren importante. Significa meramente que las distinciones sexuales no están constituidas gramaticalmente de la misma manera que en nuestro idioma. Por su parte, los idiomas amerindios típicamente muestran dos géneros, animado o inanimado. Cuando se refiere a una persona desconocida o a un grupo de personas de ambos sexos del género, por defecto es el femenino. Estoy pensando, por ejemplo, en el guaraguá, en vez del masculino, en contraste con lo que ocurre en nuestro idioma. Segundo, hablar de género en vez de sexo es científicamente incorrecto. El sexo es una realidad biológica constatable que muestra un dimorfismo sexual, género masculino, género femenino y también neutro. Lo tienen las plantas, las cosas, las palabras. Pero biológicamente los animales se componen solo de dos sexos bien distintos, macho y hembra, que hacen referencia a dos formas de ser, con similitudes y diferencias, que se expresan corporalmente, genética, neural y hormonalmente. En el Homo sapiens, las diferencias seguramente serán más tajantes en los primeros estados de la evolución, pero todavía subsisten en un grado más que considerable. Ahora, además de medir las diferencias biológicas más aparentes y visibles, también tenemos en cuenta las del modo de pensar, el modo de sentirse, de conducirse, es decir, la mentalidad. A diferencia de otras especies animales que siguen obligadamente lo que les indican sus necesidades instintivas, el ser humano dispone de libertad, aunque sea con limitaciones. Nos encontramos, por tanto, ante un dimorfismo sexual que se da en todos los mamíferos y depende de nuestra naturaleza biológica. El sexo es binario. Los individuos denominados machos contienen los cromosomas X y producen un tipo de células sexuales que son los espermatozoides, mientras que las denominadas hembras contienen los cromosomas XX y lo que producen son óvulos. Negar esta diferencia binaria básica entre los sexos equivaldría a negar la evolución. Por tanto, no hay que arrendarse en emplear la palabra sexo para distinguir uno de otra, u otro de una. Aunque el cerebro originalmente sea unisex, va diferenciándose a lo largo del desarrollo. Hacia las 8 semanas de la gestación, los niños empiezan a desarrollar los centros sexuales y de agresión, mientras que las niñas, las células desarrollan más conexiones con los centros de comunicación y aquellos que procesan la emoción y la empatía.
De ahí que seamos distintos comportamental y emocionalmente. Mientras que los hombres utilizan un solo hemisferio para realizar estas actividades, las mujeres utilizan ambos hemisferios cerebrales, mezclan pensamientos con emociones, realizan varias actividades a la vez y suelen hablar más que nosotros. Durante el desarrollo prenatal, las influencias hormonales determinan también la huella sexual del cerebro. Probablemente la presencia o ausencia de testosterona durante la segunda mitad del desarrollo intrauterino moldea el cerebro en un sentido o en otro. Y los estrógenos intervienen en la feminización de algunas áreas cerebrales, como comentábamos antes. Biológicamente, por tanto, el cerebro es sexuado con independencia de las ideas, de las conductas, de las costumbres, de la educación o de los hábitos que se quieran tener, cada uno. También existen disparidades grandes respecto a la esperanza de vida. Las mujeres viven unos 5 años más que los hombres, por razones no solo biológicas, sino también ambientales. Biológicamente, las mujeres tienen un sistema inmunológico más fuerte, gracias en parte al estrógeno, una hormona que estimula la respuesta de defensa del cuerpo, al tener los dos cromosomas X. También les protege de mutaciones genéticas, pero son responsables de genes relacionados con el sistema inmunológico. Muchas enfermedades son más graves para un sexo que para el otro. Los hombres tienen un envejecimiento en el sistema inmunológico unos 5 o 6 años antes que las mujeres, lo cual dificulta más su recuperación ante enfermedades en la medida que envejecemos. Se acaba de hacer pública, por ejemplo, que nosotros los hombres tenemos más posibilidades de morirnos con el COVID-19. Esto es biológicamente, pero también ambientalmente tenemos que reconocer que hasta en esto somos peores que las mujeres, los hombres. Nosotros tenemos hábitos menos sanos. Fumamos más, bebemos más, somos más agresivos, nos exponemos más al riesgo y por lo tanto la posibilidad de morir de forma violenta o en accidente es mucho mayor que en ellas. Y por último también descuidamos más que las mujeres nuestra atención médica. Una buena medicina ha de ser específica del sexo de cada paciente. En resumen, el hecho de que en el caso humano, varones y mujeres, seamos absolutamente iguales ante la ley, tenemos la misma dignidad, por lo tanto idénticos derechos y responsabilidades, no significa que seamos psicobiológicamente idénticos. Por el contrario, muchas funciones fisiológicas están influenciadas directa o indirectamente por diferencias sexuales. Más aún, como apuntó Jung, cada sexo es complementario entre sí mismo. Cada varón tiene su ánima, la parte femenina, y cada mujer también posee su ánimos, la parte masculina. Por tanto, nada de superioridad de un sexo sobre otro, sino complementariedad entre ambos. Para solucionar nuestros problemas nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Tercero, hablar de género en vez de sexo es políticamente correcto. La Ley de los Derechos Civiles de los Estados Unidos define gender identity como apariencia, gestos u otras características relacionadas con el género de una persona, independientemente del sexo designado al nacer. Hoy día, el término género en castellano ha dejado de significar lo que significaba el gender inglés y se convierte en deudor de una ideología determinada, conocida como constructivismo, un constructo cultural, convencional y arbitrario de estereotipos que afirma que la identidad de género, ser hombre o mujer, es algo cultural, es una mera vivencia interior, emancipado de la realidad psicobiológica del sexo. Tal como asevera Judith Butler, que es filósofa de la Universidad de California y que representa el feminismo radical, se puede ser hombre con cuerpo femenino y viceversa. La ideología del género, permítanme insistir en ello, propugna que lejos de existir sexos o diferencias sexuales como realidades innatas al ser humano que no dependen de nuestra voluntad, solo existen géneros adquiridos, convicciones, sentimientos, deseos, actitudes, roles, formas de presentación social, expectativas, asociados a un determinado sexo, independientemente de cuál sea este, autodeterminados por el libre sentimiento de cada persona, que se sitúa donde se siente mejor según su libre voluntad. El género es lo que se siente. Me viene a la cabeza
aunque no sea muy científico, un chiste del roto, que decía: he decidido cambiar de sexo y que la comida la haga mi marido. Pero parece que era más serio expresarlo en esa libertad absoluta proclamada por Hegel, para la cual el mundo es simplemente su voluntad. Así pues, la voluntad humana se convertiría, según esta ideología, en praxis en estado puro, sin límite exterior alguno y sin otra ley que la infinita libertad del querer, que permite al hombre autoafirmarse, autodefinirse, construir su biografía sin más límites que su propia voluntad, como él quiera. Consecuentemente, las eventuales diferencias comportamentales o temperamentales observables serían mero productos de una determinada práctica social o de un influjo cultural. Esto presupone, y cambiando el lenguaje, puede cambiar la realidad. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, de la introducción del embarazo en vez de aborto, o de la muerte digna en vez de eutanasia. En España es reconocida por 37 identidades de género. En este contexto, Dorian Coleman, profesora de Derecho de la Universidad de Duke, apunta un triste corolario práctico que pasó hace 1 o 2 años. Si los legisladores no pueden ver el sexo, todos los centros de excelencia, los hospitales de investigación que existen actualmente para recopilar datos y luego estudiar diferencias sexuales en inmunología, en cáncer o lo que sea, se ha desfinado, quedará prohibido. En el siglo XX, que se ha caracterizado por la lucha a favor de determinados derechos de minorías étnicas o sexuales, es absolutamente respetable un feminismo comprometido con la libertad, con la limpieza argumental, que no tolere los ataques a la igualdad de derechos y oportunidades. Sin embargo, el empeño de jugar a la carta del género de una forma no solo reduccionista, sino deliberadamente divisiva, está llevando a una hipercorrección. En lugar de colocar el péndulo en el centro, se fuerza hacia el otro lado a la espera de que en algún momento vuelva al centro. Por eso, por ejemplo, muchas mujeres, en un intento de fortalecer su feminidad, lejos de demandar la igualdad de derechos, parecen querer imitar y competir con los hombres en todos los terrenos. Se presentan como mejores en casi todos los sentidos, con consignas como no necesitamos a los hombres, o los hombres son el problema. Es una actitud colectiva que, en mi opinión, roza la histeria, como lo muestra la afirmación de la ministra Irene Montero, de que el patriarcado es perjudicial para nuestro clima, porque el hombre es más contaminante que la mujer. O como aseveró en una reunión institucional una concejala de su mismo partido, de que el que estemos pasando frío nosotras también es un micromachismo. O el lema que se leía en una pancarta con motivo de una concentración en Madrid hace un año, con motivo de COVID, ante la pandemia machista, resistencia femenina. Hasta los hombres deben sentirse culpables del cambio climático o del presente coronavirus. Pretenden que nos presida el lema los hombres somos basura. Resumiendo, la ideología de género, en su histeria deriva anti-igualitaria, ha enfrentado a las mujeres con los hombres, a los homosexuales con los heterosexuales y hasta a las feministas nuevas con las feministas viejas. Permítame concluir con una reciente consideración sobre la corrección política de Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua hasta hace poco y a partir de este mes presidente, si no me equivoco, del patronato de nuestra universidad. La corrección política, dice Villanueva, es un virus más peligroso que la COVID-19. Un grupo decreta que algo no se puede decir y además tiene instrumentos coercitivos para imponer sus criterios. Y lo ilustra con un terrible ejemplo de hasta dónde puede llegar esta venganza contra personas por el hecho de no parecer políticamente correctos. Un alumno de la Universidad de Princeton denunció a un profesor de lengua española por acoso sexual porque un día le dijo: ponte a trabajar y deja de tocarte los cojones. Bien sabemos que en castellano eso significa que no seas vago, ponte a trabajar, ¿no? Y sin embargo, le echaron de la universidad a dicho profesor y a las 2 semanas pues, se suicidó. A esto lleva. Existe, y con esto voy acabando, un tercer género, que es el transgénero.
hay que reconocerlo. Entendiendo la ideología de género como algo autodeterminado por el libre sentimiento de cada persona, junto al género binario, ser varón, ser mujer, existe lo que se conoce también como cisgénero, que designa a las personas que se sienten a gusto con su sexo, bueno, cisgénero somos nosotros, yo por lo menos, que es binario, yo me siento varón. Pero este tercer género, que es el no binario, que se conoce como transgénero, se aplica a aquellas personas indefinidas en su identidad sexual. Puede identificarse con un género neutro o con ninguno, porque no se sienten representadas por el binarismo de género. No se autoperciben ni como hombre ni como mujer, ni como masculinos ni como femeninos. Hay que reconocer que es un fenómeno muy marginal, entre un 0,3 y un 0,5 de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Pero no anula esta división sexualmente dimórfica propia del ser humano, al igual que nuestra condición de animales bípedos nos resulta denegada porque nacen algunas personas sin piernas. Pero dejémoslo aquí, no solo porque de hecho el tiempo se está echando encima, sino porque también hay insignes especialistas en el tema aquí. Y creo que lo he acabado. Como conclusión únicamente, decir que a pesar de que Simone de Beauvoir dijera que no se nace mujer, se llega a serlo, lejos de que el hombre o la mujer solo sea una cuestión de sentimientos, en la presente lección he tratado de dejar claro que la realidad biológica no es elegible. El sexo, lejos de ser un constructo cultural, algo que se elija, es una realidad biológica constatable. Solo existen dos sexos biológicos, el hombre y la mujer. Y hablar de género, que ser hombre o mujer son solo una mera cuestión de sentimientos, a elegir por cada persona, es, en vez de sexo, algo que puede ser políticamente correcto, pero lingüística y científicamente es absolutamente incorrecto. Y por acabar con lo que decía Darío Villanueva, dejemos de mordernos la lengua y digamos la verdad, las cosas como son. En vez de aplicarnos una autocensura por ir contracorriente ante una coercitiva corrección política, hemos preferido ir con la verdad por delante, con afirmaciones científicas. ¿Qué dice? Muchas gracias, Jesús, por tu intervención, por tu lección, y os recuerdo que vamos a publicar las intervenciones, por favor, siguiendo una costumbre de la casa, en una separata que vamos a organizar. Por tanto, os pedimos vuestras palabras, si sois tan amables, en formato Word para poder hacer esa edición y que la podamos leer y disfrutar. De manera que muchas gracias a todos. Yo quiero realmente agradecer pues, la presencia de tantas personas, de la Universidad de Nebrija, de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, del Centro Asturiano y de tantos sitios, ¿no? Algunas personas pues vienen un poco por amistad, por familiaridad, y vuelvo a recordar que están en la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Muchas gracias también a quienes nos acompañan en la mesa: Pilar Riesco, nuestra secretaria general, Manuel Villacellino, amigo, miembro ilustre de esta casa, de su Consejo Superior, y por supuesto al homenajeado y también a su esposa Tina, que se me ha olvidado citarla, que tanto nos acompaña y tan científicamente y tan cordialmente en tantos actos, siempre con su apoyo extraordinario y maravilloso y muy complementario, según la línea de lo expresado en esta conferencia por el doctor Jesús Martín Ramírez. Bienvenido de nuevo, Jesús, y muchas gracias por todo. De manera que nada más, y ahora les vamos a pedir por favor que todos de pie cantemos, acompañados de nuestro director gaitero, el himno de Asturias.